En medio de una tensión diplomática sin precedentes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, ha anunciado sanciones contra el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti, por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. Esta medida ha generado una fuerte conmoción política y jurídica, con implicaciones que podrían afectar tanto la estabilidad institucional de Colombia como las relaciones financieras internacionales del país. Para analizar el alcance de estas sanciones y sus posibles consecuencias, nos acompaña Javier Coronado, experto en cumplimiento y sanciones internacionales. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. ¿Qué significa que la OFAC haya sancionado al presidente Gustavo Petro? Las sanciones económicas de la OFAC tienen un componente geopolítico, pero desde el punto de vista legal, se trata de medidas de política económica internacional que tiene a su disposición el Ejecutivo de los Estados Unidos para lograr cambios en el comportamiento de las personas que son objeto de sanciones. Esas medidas, nuevamente, de política económica, de política internacional, no tienen una naturaleza civil o penal. Sin embargo, la violación de esas medidas puede acarrear consecuencias civiles y penales para las organizaciones o en general para las personas estadounidenses y extranjeras que no acatan las medidas. Cuéntanos qué consecuencias generan estas para el presidente Petro. En lo que respecta al presidente Petro y a las otras personas designadas, las consecuencias inmediatas son el bloqueo de todos los activos y propiedades que se encuentren sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. Esto es claramente cuentas bancarias, fondos y otros activos que son administrados por instituciones financieras sujetas al cumplimiento de las regulaciones OFAC de los Estados Unidos, pero la posición del gobierno americano y el Departamento del Tesoro es que esos bloqueos también deben ser aplicados por instituciones de carácter internacional o extranjero. Además, las sanciones económicas OFAC implican que no se puede participar de ningún tipo de transacción comercial o financiera con las personas objeto de sanciones o con entidades en las que esas personas tengan un 50% o más de participación, y esa participación que está prohibida no puede ser directa ni indirecta. Además de esas consecuencias desde el punto de vista de bloqueo, de prohibición para transacciones, normalmente estas sanciones tienen unas consecuencias colaterales desde el punto de vista migratorio para las personas designadas y sus familiares. Y desde el punto de vista práctico de cumplimiento, pues estas medidas deben ser acatadas por la banca, por las organizaciones internacionales, y eso magnifica el efecto práctico de las consecuencias de estas sanciones al punto de, como han nominado algunos medios de comunicación ya, traerle la muerte civil o la muerte comercial a las personas designadas. Javier, cuéntanos cómo afectan estas sanciones a las instituciones financieras y empresas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Es claro que las personas de los Estados Unidos, aquellas que se encuentran en el territorio americano, nacionales, eh, donde quiera que estas personas americanas se encuentren, deben acatar con las prohibiciones y los bloqueos que acarrean estas medidas económicas. Si no los acatan, pueden ser sujetas a acciones de naturaleza civil que administra la misma Oficina de Control de Activos en el extranjero, o incluso pueden ser sujetas a acciones penales e investigadas y acusadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violación de las sanciones económicas. Además de las personas de Estados Unidos, y esto es importante aclararlo, la posición del gobierno americano en los últimos años ha sido que una persona extranjera que cause que una persona americana viole las sanciones, o que se entienda que está conspirando para violar las sanciones o participando de un esquema para evadir estas sanciones, esa persona extranjera también puede ser sujeto de acciones civiles o penales en los Estados Unidos, y además de lo que se conoce en la práctica como sanciones secundarias. Eso quiere decir que una persona extranjera que no acata
las prohibiciones, puede ser designada también dentro de estas mismas listas que administra la Oficina de Control de Activos en el extranjero, acarreándole a esa persona extranjera la muerte civil o la muerte comercial, al igual que a la persona que había sido sancionada en primer lugar. De manera que se trata de unas medidas que tienen unos alcances extraterritoriales importantes y que tienen los dientes para ser exigidas no solo de las personas de los Estados Unidos, sino también de las organizaciones internacionales. Perfecto. ¿Qué medidas deberían adoptar las organizaciones para evitar violaciones al régimen de sanciones de Estados Unidos? Las organizaciones, tanto americanas como extranjeras, deben empezar a hacer un escrutinio mucho más detallado, riguroso, de las transacciones que involucren a Colombia y particularmente a las transacciones que involucren al gobierno de los estados, al gobierno colombiano. Si bien las medidas se dirigen contra unas personas determinadas y las medidas no van encaminadas, a diferencia de otros programas de sanciones que administra la OFAC, a el gobierno colombiano o al territorio colombiano, en la práctica, para evitar sufrir consecuencias civiles, penales o sanciones secundarias, las organizaciones americanas y extranjeras pues tienen que tener cuidado de no estar participando directa o indirectamente de una actividad que está prohibida bajo estas sanciones con el presidente Gustavo Petro o con las otras personas que han sido sancionadas. Eso quiere decir entonces una diligencia mucho más rigurosa de las operaciones con Colombia para ver que no hay exposición legal y en el evento de que exista alguna inquietud, preocupación o pregunta sobre si se está dentro del ámbito de las sanciones, pues la ley americana contempla unos mecanismos para pedirle aclaraciones a la Oficina de Control de Activos en el extranjero, obtener claridad o incluso existe la posibilidad de conseguir autorizaciones generales o especiales para participar de transacciones que podrían estar incluidas dentro de las nuevas prohibiciones. Debida diligencia reforzada, acudir ante las autoridades de los Estados Unidos, incluyendo la OFAC, en caso de que exista alguna inquietud o se necesite una licencia específica o general. Desde hace unos años, en ese orden de ideas, también el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos viene recomendándole de forma continua a las organizaciones, no solo americanas, sino a las organizaciones extranjeras, que adopten programas de cumplimiento específicos a las sanciones económicas de OFAC. Eso quiere decir procedimientos, políticas, controles, mecanismos de debida diligencia específicos para revisar las distintas transacciones de una institución financiera o de cualquier naturaleza y ver que no se está incurriendo en una actividad que viole las sanciones o cumplir con los reportes y otras medidas que exigen las regulaciones de la OFAC. Para terminar, ¿existe alguna posibilidad de apelación o exclusión de la lista para una persona sancionada por la OFAC? Se trata de un proceso de naturaleza administrativo, en primer lugar, ante la misma Oficina de Control de Activos en el extranjero, ante la OFAC, donde la persona que ha sido designada hace un, un pedido, una solicitud, una petición conocida como delisting o una petición de reconsideración de las sanciones, presentando sus argumentos y pruebas ante la OFAC de que la medida no debió ser impuesta en primer lugar bajo los fundamentos que fueron citados por la OFAC en el pronunciamiento público y aquellos que reposan en los informes internos de la OFAC y que las personas designadas pueden solicitar también. O también existe la posibilidad de hacer el planteamiento a la OFAC de que el comportamiento que generó la sanción ha cesado, ha cambiado y en ese orden de ideas ya no es necesario que la persona continúe siendo sujeta a estas prohibiciones y a estos bloqueos. La OFAC puede solicitar la información adicional a esta persona y normalmente se trata de un proceso administrativo que toma un tiempo y en el que participan distintas agencias federales, no solo la OFAC, sino el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y otras agencias que pudieran tener algún tipo de interés. Surtido ese trámite administrativo, la OFAC toma una decisión en el sentido de
reconsiderar o no reconsiderar la sanción, y esa decisión de la OFAC puede ser sujeta a un control judicial, a una demanda por parte del afectado, del interesado, ante una Corte Federal de los Estados Unidos bajo la Ley de Procedimientos Administrativos, explicándole al juez federal que la decisión de sancionar a la persona y de no sacar a la persona del listado, pues se trata de decisiones arbitrarias, caprichosas o contrarias a la ley de los Estados Unidos. En ese proceso ante la Corte Federal, pues participan tanto la OFAC y las agencias interesadas como el afectado, y el juez al final toma una decisión ya jurisdiccional sobre si la medida debe ser o no levantada. Agradecemos a Javier Coronado por acompañarnos y por su claridad en el análisis. Agradecemos también pues, a nuestra audiencia por seguirnos en esta conversación sobre este tema que es de gran importancia y relevancia para el país y la región. Javier, muchas gracias. A ustedes, Oscar, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia por acompañarnos.